Bienvenidos, mi nombre es Tania. En este video voy a hacer la explicación de nuestro trabajo final de la materia Aprendizaje Automático titulado Clasificación de muestras de audio. Nuestro grupo está compuesto por Bedín Sebastián, Masanti Matías, Roberta Francisco y Ferreira Tania, quien les habla. Nuestro objetivo con este trabajo es poder comparar el desempeño de distintos clasificadores vistos en la materia, específicamente tomando como ejemplo de aplicación la clasificación de muestras de audio. Para poder alcanzar este objetivo se utilizó como dataset el banco de sonidos de audio Stellar, que tiene disponibles sonidos animales, sonidos de grabación de personas en estudio y muestras de audio de instrumentos, más específicamente muestras de percusión. En nuestro caso vamos a trabajar con esta última. Los clasificadores elegidos fueron el clasificador Naive-Bayesiano, K-Vecinos Más Cercanos o KNN, Support Vector Machines y Red Neuronal. Nuestro banco de sonidos está compuesto por muestras de instrumentos de percusión de distintos tipos de sintetizadores y distintas marcas, y dentro de cada uno de estos distintas pistas de sonido de instrumentos variados de la categoría correspondiente. A partir de estos datos crudos se crearon en principio 16 categorías distintas del total de 1684 pistas de audio. Las categorías las podemos ver a la izquierda, donde están marcadas la cantidad de muestras de cada una de estas categorías. Vemos enseguida entonces que nos aparece un problema, que es que existen ciertas categorías presentes en el dataset que tienen una cantidad de muestras tan bajas que no resultan apropiadas para el análisis de algoritmos de aprendizaje automático. Otra problemática surgida con el dataset es el tema de la duración por una cuestión de tiempos de cómputo. Estábamos interesados en limitar el tiempo de los archivos de audio, y analizando el histograma de las duraciones de tiempo de los archivos, podemos ver que la gran mayoría duran 1 segundo o menos, y podríamos filtrar de esta manera los archivos sin tener una pérdida significativa. Entonces, en función de este análisis inicial, definimos hacer las siguientes modificaciones dentro del dataset. En primer lugar, descartar categorías que tengan una cantidad muy baja de datos, ya que no son admisibles. En segundo lugar, eliminar las pistas con un tiempo de duración superior a 1 segundo, ya que por suerte solo representan alrededor del 10%. Y en tercer lugar, tomar las pistas restantes y normalizar la duración de los archivos de audio a 1 segundo rellenando con ceros. Para darles una idea a quienes no conozcan sobre audio, acá a la izquierda arriba podemos observar la señal del audio en el tiempo y cómo evoluciona, mientras que a la derecha tenemos lo que se conoce como la transformada de Fourier de tiempo discreto, o transformada rápida de Fourier, en inglés FFT, que es una transformación matemática que lo que nos permite es obtener la información en frecuencia de nuestra señal, que representa, para que se den una idea, lo que son las notas musicales presentes en nuestro sonido de audio. Para ir un pasito más allá, abajo tenemos uno de los gráficos estudiados durante el análisis del dataset, que es una variante de la transformada Fourier conocida como la transformada Fourier de tiempo corto, que lo que hace es analizar las componentes espectrales en intervalos cortos de tiempo para poder reflejar mejor esto que ocurre en la música, que es que las notas suenan en determinados tiempos y van evolucionando y cambiando. Analizando con estas herramientas el dataset disponible, se observó que las muestras eran lo suficientemente cortas y estaban acomodadas para que los sonidos sonaran al principio de la grabación, con lo cual nosotros podíamos reducir la información disponible utilizando la transformada Fourier normal, sin necesidad de hacer esta distinción de tiempo, ya que no íbamos a tener archivos de audio de un mismo sonido sonando a tiempos diferentes. Esto permite tener un análisis un poco más sencillo. Definido esto, entonces, se aplicó esta transformada de Fourier a todos los archivos de audio, ya que es mucho más representativo trabajar las señales de audio en frecuencia que en tiempo.
Una vez definidos con todos estos filtros y habiendo hecho la transformada, cuáles eran las categorías con las que íbamos a trabajar, se probaron los algoritmos de clasificación y se obtuvo un desempeño en primera instancia un poco pobre. Esto nos llevó a replantearnos y reanalizar el dataset disponible, las categorías que habíamos definido, y graficando el análisis espectral superpuesto dentro de múltiples muestras de una misma categoría, obtenemos los gráficos que estamos viendo acá en pantalla, que los podemos representar así superpuestos o podemos representar a través de la media, la máxima y la mínima de esta manera. Y lo que observamos a partir de este análisis es que 3 de estas 4 categorías son demasiado similares entre sí. Sería esperable entonces que nuestros clasificadores tuvieran grandes conflictos para poder distinguirlos. Esto se pudo corroborar reproduciendo algunos de los audios de cada categoría, y lo que obtenemos es que en realidad nuestro dataset inicial, al tener únicamente instrumentos de percusión, representa un desafío grande incluso para nosotros humanos de poder hacer esta categorización. Es por eso que se decidió buscar categorías que fueran lo suficientemente distintas como para poder distinguirlas. Se definieron entonces 3 categorías de bombos, caja y platillos, incorporando algunas de las categorías previas definidas. Ahora, definidas ya las categorías, nos surge otro problema. Nosotros necesitamos, sobre todo para agilizar el trabajo dentro de la materia, que los tiempos de cómputo sean razonablemente cortos. Entonces, para reducir el tiempo de procesamiento, sabemos nosotros que no toda la información es relevante y nos preguntamos entonces si existe alguna manera en la que podamos reducir la dimensión de nuestros archivos para quedarnos con valores que sean más representativos. La estrategia disponible, o sea, las estrategias disponibles fueron 2. En primer lugar, la descomposición en componentes principales, que voy a explicar ahora a continuación. Y en segundo lugar, la división del espectro de frecuencia en una cierta cantidad de bandas y dentro de cada banda tomar el promedio de la señal. Para el caso de descomposición en componentes principales, básicamente a nivel algebraico lo que hacemos es un cambio de base. Es decir, considerando nuestra nube de puntos del dataset de entrenamiento, donde cada muestra lo podemos pensar como un vector de un espacio de n dimensiones, lo que nosotros vamos a querer es acomodarnos en una nueva base donde cada una de las dimensiones sea lo más representativa posible. La primera específicamente va a ser la que mejor explique la variabilidad de los datos. La segunda va a ser la dirección perpendicular a la primera que mejor explica la variabilidad restante y así sucesivamente. Ahora, una vez hecho este cambio de base, nosotros tenemos un nuevo vector que está ordenado en orden decreciente de importancia de las componentes. Entonces, el paso siguiente es truncar ese vector y quedarnos con una pequeña cantidad. En función del gráfico realizado de la variancia explicada según la cantidad de componentes, se definió como valor razonable tomar 10 componentes que representan alrededor del 93% de la variabilidad explicada. Acá en pantalla lo que vemos ahora es un gráfico que intenta representar esto que obtuvimos. Es decir, tomamos nuestros vectores iniciales de transformada Fourier, realizamos la transformación de componentes principales, nos quedamos con los 10 más significativos y ahora queremos tener una idea de qué tan juntas están estas categorías, y como nos resulta imposible graficar un espacio de 10 dimensiones, utilizamos esta transformada, que lo que es una estrategia de reducción de dimensión gráfica nada más. Nos proyecta nuestros puntos en un plano bidimensional tratando de mantener lo mejor posible la idea de cercanía o de lejanía que existe entre dos puntos en particular. De nuevo, esto es solamente una estrategia gráfica como para poder nosotros analizar los datos, pero ya con esta versión simplificada vemos que más o menos existe una división entre nuestras 3 categorías,
con lo cual esperaríamos tener un desempeño más o menos razonable de nuestros clasificadores. Por otro lado, además de la propuesta de PCA, habíamos hablado de dividir el espectro en bandas. ¿Esto qué significa? Significa tomar la señal que está mostrada acá a la izquierda, que es la transformada Fourier de uno de los audios, partir todo el espacio en este caso, a modo de ejemplo, 6 intervalos, y dentro de cada intervalo tomar un promedio para obtener una señal como la que está mostrada a la derecha. Pero así como dije 6 intervalos, podría haber dicho un número diferente. Entonces, el paso razonable es parametricemos, es decir, tomamos un rango de valores para ese n, más o menos razonable, ejecutamos los algoritmos con esto lleva un buen tiempito, y luego graficamos el desempeño obtenido a medida que variamos este valor de n. En este caso, el desempeño representado por el parámetro de accuracy. En función de este gráfico obtenido, se definió utilizar una cantidad de 10 bandas como un buen valor de compromiso entre costo computacional y desempeño obtenido. Dicho esto, y por supuesto habiendo ajustado todos los parámetros de cada uno de los clasificadores, se obtienen los resultados mostrados en pantalla, donde acá podemos ver el accuracy, precision y recall para cada uno de los clasificadores y para las dos estrategias propuestas, las de PCA y la de Fourier. Observamos de los datos que los desempeños son más o menos similares, rondando el 70%, excepto el caso de Naive Bayesiano, que es perceptiblemente inferior en la mayoría de los casos. También esa relación se observó en análisis preliminares realizados durante el trabajo. Se observa también que la estrategia de PCA en casi todos los casos presenta un mejor desempeño. Otra cosa que podemos mirar son las matrices de confianza. En este caso las hemos representado de forma gráfica, que nos pareció un poco más intuitivo de leer de forma rápida. Si la clasificación fuese ideal, nosotros tendríamos únicamente elementos en la diagonal. En este caso va a haber una dispersión, pero podemos observar que en la mayoría de los casos se concentran los valores en la diagonal, como es lo deseado. Entonces, en función de este trabajo, podemos realizar las siguientes conclusiones. En primer lugar, surgieron múltiples problemas con el conjunto de datos utilizados. Dada la cantidad de archivos de audio disponibles, fue necesario automatizar el proceso de división en categorías, y esta automatización tiene sus fallas porque, en primer lugar, era basada en los nombres de los archivos, y después el análisis empezó a mostrar que habían categorías demasiado similares, incluso hasta se llegó a detectar algún que otro archivo con problemas o espurio. Eso es una cuestión que generó sus problemas. Incluso mejorando este proceso de división en categorías, el conjunto de datos utilizado no fue el más conveniente, y creemos interesante buscar alguna variante, sobre todo salir de esta limitación de instrumentos de percusión que son, como todos sabemos, bastante similares entre sí. Por otro lado, lo que es la clasificación en sí, se pudo realizar correctamente con los 4 clasificadores. Hay posibilidad de mejorar quizás algún parámetro, refinarlo un poco más para obtener un mejor desempeño, pero en líneas generales nos parece que no hubo mucho inconveniente por ese lado. Y con respecto a los resultados en sí, podemos concluir, en primer lugar, que la estrategia de PCA fue superior a la estrategia de división en bandas de frecuencia y promedio. Por otro lado, que el Naive Bayesiano tiene un desempeño perceptiblemente inferior a los restantes, y que el resto de los clasificadores muestran desempeños similares. Se desprende entonces como trabajo futuro, de nuevo y en primer lugar, el tema del dataset utilizado, que sería sumamente interesante poder agregar nuevas categorías con otros instrumentos que no sean de percusión. Eso facilitaría mucho el trabajo. Por otro lado, estaría bueno, como siempre, poder aumentar un poco la cantidad de datos, aunque eso ralentizaría el proceso de entrenamiento. Por otra parte,
si bien existe una cierta automatización de la definición de categorías dentro del dataset, esto se presta a mejoras y, y se podría llegar a trabajar para seguir filtrando estos archivos de audio que puedan llegar a generar conflicto. Por otro lado, sería interesante poder implementar cross-validation para poder analizar más en profundidad el desempeño obtenido, sobre todo para los clasificadores que se veían con un desempeño muy similar. Esto no lo pudimos hacer durante el trabajo porque en conjunto con lo de PCA el tiempo de cómputo se hacía un poco excesivo, pero sería un punto interesante a implementar en el futuro. Después, por otro lado, la cantidad de componentes que tomamos para PCA fue elegida en un valor de 10 como un valor razonable, pero con un poco más de tiempo sería interesante definirlo como un parámetro, así como hicimos con la cantidad de bandas de Fourier, y analizar el desempeño para distintos valores y ver si podemos definir con un poco más de análisis algún valor que represente un buen balance entre tiempo de cómputo y desempeño obtenido. Y finalmente, si bien se hizo un análisis para distintos valores de cantidad de bandas de Fourier, sería interesante con un poco más de tiempo poder ampliar ese rango de valores analizados para ver el comportamiento para una mayor cantidad de bandas. Y con esto he dicho lo que quería comentarles de nuestro trabajo, así que les agradezco muchísimo por su tiempo y su atención. Muchas gracias.